capacitaciones. El día de hoy, en el curso de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento de la Maestría en Seguridad Informática de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, Campus Central, y algunas sedes que nos acompañan, se encuentra con nosotros el ingeniero Jorge Luis Salguero García. Él es egresado de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. Él es ingeniero en sistemas informáticos, también es magíster en seguridad informática. Él se graduó con honores de la maestría de seguridad informática hace algunos años. A pesar de ser joven, tiene mucha experiencia en el área de sistemas. Él empezó sus pasos en el área de ingeniería en sistemas como analista programador. Ha trabajado en diferentes empresas o diferentes organizaciones como analista programador. Previo a su labor como gestor de riesgo tecnológico en la Superintendencia de Bancos, trabajó en la parte de riesgo tecnológico y en la parte de cumplimiento para una aseguradora muy importante en nuestro país. Entonces ya está bastante familiarizado con todo lo referente a la parte de gobierno, riesgo y cumplimiento. Él actualmente forma parte del equipo de la Superintendencia de Bancos, que está ligado, que está relacionado específicamente a la parte de riesgo tecnológico. Entonces, para nosotros, ingenieros Salguero, es un gusto tenerlo de vuelta aquí en su alma mater, en este salón virtual, para que nos pueda aportar con sus conocimientos, y pues somos todos oídos para poder escuchar su disertación. Muchas gracias, ingeniera. Para mí es un gusto, de verdad. Es un honor poder compartir con ustedes y estar acá de regreso en los salones de nuestra querida Universidad Mariano Gálvez, ¿verdad? Aunque sea de forma virtual, pero siempre es un gusto estar acá en la universidad. Si me permiten, voy a presentar. Me confirman si ya están visualizando mi pantalla. Ya la visualizamos. Ya se puede ver. Ok, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Antes de iniciar, me gustaría hacer un anuncio. Pues todo lo que vamos a ver acá es con fines educativos. Si bien es cierto, como la ingeniera mencionó, soy parte de la Superintendencia de Bancos, va a haber mucha información que les va a generar mucho interés, van a haber muchas dudas. Pues ahí con toda confianza me pueden interrumpir, le pueden ahí hablar a la ingeniera para aclarar dudas, para aclarar cualquier concepto que ustedes deseen. Entonces, toda la información que abordemos acá es con fines educativos y para desarrollar a los profesionales guatemaltecos, ¿verdad? Primero que nada, pues me gustaría iniciar mencionando estos casos, ¿verdad? Antes de iniciar en el tema de riesgos, como ustedes se han dado cuenta y como estoy seguro que ustedes también leen muchas noticias, se informan y están en el día a día ahí leyendo cuál es el acontecer nacional e internacional, me imagino que han escuchado lo que pasó en el Banco Pichincha en Ecuador, ¿verdad? Que fue un caso muy trascendental, que ya lo vamos a conocer, lo vamos a abordar ahí. También lo que pasó en Costa Rica, el caso del Banco Pichincha fue muy sonado porque tal vez muchos de nosotros no nos imaginamos que tenemos alguna relación con Ecuador, pero hay entidades en Guatemala que tienen vínculos, que tienen nexos muy fuertes o que el capital que está operando en el país es ecuatoriano. Entonces, por eso es de vital importancia prestarle atención a todo lo que sucede también en estos países, ¿verdad? Países que de cierta forma nos pueden impactar. También, si bien es cierto, ustedes han leído, me imagino, de lo que ocurrió hace unos días en Costa Rica. A nosotros nos ha generado mucho ruido lo que está ocurriendo en Costa Rica, lo que está ocurriendo en El Salvador, lo que ocurre en México, lo que ocurre en Estados Unidos. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿pero qué pasó acá? Entonces me imagino que ustedes habrán leído y se habrán dado cuenta de que estaban extorsionando al gobierno. Entonces, según pues datos ahí no oficiales, pero que se han filtrado, que nos han llegado, son temas de controles, ¿verdad? Entonces, acá, ¿qué fue lo que impactó?
temas de controles se materializó y pues ya tienen jaque al gobierno costarricense. También el año pasado vimos el tema de la caída de Facebook, WhatsApp e Instagram, el tema del oleoducto, Pandora Papers y ahí entre otros, ¿verdad? Entonces son casos que han impactado al mundo y que nos han puesto en alerta, sobre aviso, y todos los profesionales informáticos hemos puesto nuestros ojos en estos países al momento de ocurrir estos incidentes, ¿verdad? Porque al final eso es pues nuestro día a día. Nosotros somos profesionales de tecnología y pues es importante que nos estemos informando. Entonces se los traigo acá a la mesa porque en torno a esto va a girar nuestra charla del día de hoy. Cómo evitar que esto suceda. Cómo evitar que esto suceda. Cómo gestionar el riesgo tecnológico basándonos en las buenas prácticas, basándonos en los reglamentos que nosotros disponemos, basándonos en X cantidad de cosas que tenemos a nuestra disposición, ¿verdad? Entonces, iniciamos con ¿qué es el riesgo? El riesgo, pues, es una probabilidad de que una amenaza se convierta en un desastre. Las vulnerabilidades o las amenazas por separado no representan un peligro, pero si nosotros juntamos eso, pues esto ya se convierte en un riesgo. Entonces, esto ya puede ser un desastre para una compañía, para una entidad financiera, ¿verdad? Entonces, ahorita que estamos acá definiendo qué es el riesgo, qué es una probabilidad de que una amenaza se materialice e impacte de cierta forma, como ustedes saben, en Guatemala nosotros tenemos un reglamento para la administración del riesgo tecnológico. Y para cuando nosotros lleguemos a esa parte del reglamento, yo les quiero pedir que se vayan a la JM 104/2021 y lean el artículo 34, Centro de Cómputo Alterno. Cuando nosotros lleguemos ahí, yo les voy a preguntar a ustedes qué es lo que ustedes comprendieron. Ahí hay una particularidad y la vamos a discutir y es un tema muy sensible y les puedo decir que es un tema de seguridad nacional. Entonces, por favor, vámonos a la JM 104/2021. En el artículo 34, démosle lectura y analicemos qué es lo que pasa con ese artículo. Entonces, bueno, vamos a continuar acá con el riesgo tecnológico, ¿verdad? El riesgo tecnológico pues, en Guatemala es gestionado a través de los diferentes reglamentos. ¿Y qué es el riesgo tecnológico? Pues no es más que una contingencia que interrumpe, altera o una falla en la infraestructura de TI, en sistemas, en bases de datos, en procesos de TI provoque pérdidas a la institución. Y es uno de los componentes de riesgo operacional y acá voy a hacer una pausa. Y como ustedes son estudiantes de la maestría de seguridad informática, seguramente ya leyeron la JM 104/2011. Seguramente pues ahí en algún momento ya se han familiarizado con la JM 4/2016. Y ustedes cuando yo les menciono la 102/2011 la asocian a riesgo tecnológico. Y les menciono la 4/2016, el reglamento, lo asocian a riesgo operacional. Sin que yo se los pregunte, estoy seguro que ustedes ya lo habían asociado y sabían que eso era cada una. Si bien es cierto, el riesgo tecnológico pertenece al riesgo, está dentro del riesgo operacional, en Guatemala ocurrió algo particular. Primero se inició gestionando el riesgo tecnológico. Y como ustedes pueden ver en el nombre de la normativa, 102/2011 y la otra 4/2016. Pasaron muchos años para que saliera un reglamento para la adecuada administración del riesgo operacional, ¿verdad? Sé que es algo que pues no se da, pues acá se dio, es un caso particular y pues en Guatemala primero iniciamos con un reglamento de riesgo tecnológico y luego con uno de operacional. Y pues ya la historia ustedes la saben. ¿Cuál es nuestro marco legal y regulatorio? Ok. Se los mencioné, la 102/2011, ¿verdad? Riesgo tecnológico. La 4/2016, riesgo operacional. Ya les conté el caso particular que tenemos con esas dos. La 42/2020, que es una actualización de la 102/2011. Entonces, esta y esta
Esta es una actualización. ¿Qué quiere decir esto? La 102-2011 estaba vigente mientras esta era una actualización, ¿verdad? Luego viene la Junta Monetaria el año pasado, eleva a consideración la JM 104-2021. La Superintendencia de Bancos eleva a consideración de la Junta Monetaria la JM 104-2021 y pide la derogación de la 102-2011. ¿Por qué no pide la de la 42-2020? Porque esta era una actualización que pertenecía a esta. Entonces solo pide derogar esta y en automático se deroga las 42-2020. Entonces, pide la derogación de la 104-2021, de la 102-2011 e inicia vigencia. Ok, les voy a contar. Basado en mi experiencia, el lanzamiento de esa nueva normativa, de ese nuevo reglamento, les soy sincero, fue bastante complicado, fue muy difícil. Y con base a lo que vivimos, yo les puedo decir, con base a mi experiencia, el año pasado estábamos ahí analizándola porque formamos mesas técnicas donde uno pide la palabra y uno emite sus opiniones, ¿verdad? Entonces, ¿en qué está de acuerdo, qué no está de acuerdo, verdad? Porque está el área de normativa, que es el encargado de crear las normativas, pero siempre toman en cuenta al profesional, a los tecnólogos como nosotros, para que demos nuestro visto bueno, de acuerdo al conocimiento, a las buenas prácticas, a los estándares internacionales, ¿verdad? Entonces, créanme que, por ejemplo, la ingeniera les mencionó que yo trabajé en una aseguradora de mucho prestigio y pues yo ahí me sentía único. ¿Por qué me sentía único? Porque personas con los estudios o con la especialidad que yo tenía no habíamos muchas. Acá, del lado ya de la super, soy yo y 50 personas más, con los mismos estudios o con estudios superiores. Entonces son personas muy preparadas, especializadas, que cuando piden la palabra y levantan la mano para opinar de algún artículo, de algo, es porque algo está pasando. Entonces yo les pedí que el artículo 34 le dieran lectura y me dieran sus comentarios. Si bien es cierto, nosotros como ingenieros en sistemas o licenciados en informática, o tal vez tenemos otra carrera acá, no somos expertos en leyes, pero sí yo les quería pedir que leyeran el artículo 34 de la JM 104-2021 y me dieran sus comentarios. No sé si alguna persona que está conectada en la sesión ya logró darle lectura al artículo 34 y ya tendrá algún comentario. Yo aún no lo estoy buscando. Ok, muchas gracias. No sé si alguien levantó la mano, yo ahorita no puedo ver porque estoy proyectando, pero si alguien me... Buenas tardes o buenas noches. Buenas tardes. Pues sí, me llamó la atención de que menciona el artículo 34 que tiene que tener un sitio alterno en las instituciones del gobierno, pero dice que tiene que tenerlas en o sea, en otro sitio, ¿no? Tiene que estar como separado del sitio original y tiene que estar como segmentado al momento, porque al momento que caiga el original, entonces haga una réplica que tenga toda la información y que esto como respaldo al sitio original. Claro, claro, totalmente, totalmente. Muy buena tu analogía. Y en efecto, que alguien, perdón, antes de dar mis comentarios y hacerles ver algo bien particular que hay en ese artículo, no sé si alguien más quisiera compartir lo que entendió del artículo 34. Ok, bueno, les voy a contar. Si bien es cierto, el compañero nos mencionó que ahí se establece claramente que debe de haber un centro de datos principal y un centro alterno. Ok, pero te establece, si vas a tener un centro de datos principal en un país, que tu centro de datos A esté en el país A y en el B en el país B. Entonces dice que establece claramente que debe estar en países separados, ¿verdad? Anteriormente, los reglamentos los predecesores de este no permitían que los países tuvieran sus centros de datos fuera de Guatemala. Al menos el centro de datos alterno debería estar en el territorio nacional. ¿Qué es la particularidad de este reglamento?
pues permite la nube, permite que estemos en otros países y aparte solicita que si yo tengo mi centro de datos en un país A, mi centro de datos alterno debe estar en un país B, no debe estar en el mismo país A. Eso es algo bien particular. Y si ustedes, y ahorita les voy a dar la referencia, artículo 34, párrafo 1, 2, 3, 4, ¿qué les dice? Se los voy a leer textualmente lo que dice, porque me gusta iniciar con esta parte. En caso de servicios críticos que procesen y almacenen información fuera del territorio nacional, el centro de cómputo principal y el centro de cómputo alterno deberá estar en países distintos, ¿verdad? Entonces acá nos está hablando de todas estas entidades que tienen el poder adquisitivo y que tienen su centro de datos principal en el NAP de las Américas. Si nosotros sabemos, y me imagino que ustedes ya lo saben, el NAP de las Américas está ubicado en Miami y la réplica del NAP de las Américas, ¿en dónde está? Alguien que me diga. Para Latinoamérica. El sitio alterno del NAP de las Américas. Está en Colombia, está en Tocancipá, Colombia. Entonces, entonces ahí están cumpliendo, están dando cumplimiento al nuevo reglamento, a las nuevas condiciones. Pero este párrafo tiene algo bien particular, porque te dice, te permito que te vayas afuera del país, pero a las entidades que están en Guatemala no les obligo a hacer eso. Si tú eres una entidad internacional, si tú eres una entidad que tiene operación en toda la región y tienes tu centro de datos, por ejemplo, en Honduras, y quieres tener tu centro de datos en otro país, lo puedes hacer. Pero si tú te traes tus centros de datos a Guatemala, puedes tener tu centro de datos alternos en Guatemala. No es necesario que te vayas a otro país. Entonces, no sé si muchos me captaron esa parte. No sé si lo analizaron y lo entendieron. Entonces, es una forma de darle cierta protección, entiendo yo, a las entidades guatemaltecas, ¿verdad? Porque ustedes saben que hay mucha competencia, hay países, hay bancos extranjeros que vienen y compiten con mucho capital, tienen sus centros de datos en otros países y se les hace muy fácil montar sus centros de datos en otros países y no traerlos a Guatemala. Entonces, ¿cuál es la condición que se les ha colocado? Pues tu centro de datos alternos debe estar en otro país, un país distinto. Yo veo acá un riesgo con este reglamento. Y antes de avanzar, bueno, ahorita se lo voy a decir, porque el riesgo que veo es con los países con los que no tenemos relaciones. Porque nuestra jurisdicción no llega hasta esos países. Si bien es cierto, alguien levantó la mano o escribió en el chat. Adelante, Omar. ¿Qué tal, ingeniero? Buenas noches. Buenas Sí, en noches. relación con lo que está comentando, no sé si también lo ve como punto crítico del país, por donde la data puede estar almacenada. Por ejemplo, para Estados Unidos está prohibido almacenar datos en regiones de Europa, China, Japón. Entonces, no sé si también va por parte de estrategia a nivel de la protección de la data, de que entregamos toda la data a terceros. Totalmente, totalmente. Y mira, esto es muy estratégico. Y la verdad, para que tu centro de datos en un país X se pueda ser aprobado, tiene que haber un dictamen favorable de la Superintendencia de Bancos, ¿verdad? Entonces, en este dictamen, pues se analiza qué tan viable es, si la entidad, la institución va a tener libre acceso a ese centro de datos, ¿verdad? Porque hay que ser extremistas, y como ustedes saben, las entidades pueden quebrar. ¿Y qué es lo que se hace cuando una entidad quiebra? Se interviene por parte del ente supervisor y pues este necesita tener ese libre acceso. Pero ¿qué va a pasar si ese centro de datos está en las Islas Caimán? Nosotros no tenemos jurisdicción, yo creo que no tenemos ni relaciones diplomáticas con este país. Entonces, no sé si alguien más está levantando la mano.
Adelante Luis Pedro y luego Rafael. Gracias. Buenas tardes. Sin ir muy lejos con lo que estás comentando, en El Salvador hay una política de parte del gobierno de que media vez sean datos de ciudadanos salvadoreños el centro de el disaster recovery, por así decirlo. No puede estar en otro país que no sea en El Salvador. La información de un ciudadano salvadoreño no puede salir del Salvador. Eso te obliga a que tu disaster recovery tenga que estar en el mismo país, y pues ahí sí que es muy pequeño y pues toca ingeniársela, saber dónde ponerlo para que al momento que pase alguna catástrofe en el principal, el disaster recovery pueda entrar en acción y seguir operando sin ninguna afectación a los usuarios. Pero pues ellos por política no te dejan salir de su país con la data de un ciudadano salvadoreño. Muchas gracias. Y sí, lo que mencionas es algo muy, muy importante, algo que debiese ser aplicado en todos los países, porque al final estamos hablando de un tema de seguridad nacional. En la ley de bancos, en el artículo 60 y 63, establece que la información no debe ser compartida con terceros. Entonces, la ley de bancos y grupos financieros, si bien es cierto, nosotros nos basamos en la JM 102-2011, en la 104 ahora, hay casos y hay excepciones que ahorita les voy a presentar y ustedes me van a decir con qué artículo lo abordarían si se les presenta en la vida real, con qué artículo de la JM 104-2020 o con qué ley lo manejarían, ¿verdad? Porque lo que tú mencionaste es que no pueden sacar esa información. Y te voy a contar una experiencia personal. Nosotros estábamos en un proceso de revisión, por ejemplo, y nos encontramos con que había una copia completa de una base de datos. Tu centro de datos principal está acá en Guatemala, tu alterno está acá en Guatemala, pero tenés una copia de base de datos a un país tercero. Ahora yo les devuelvo la pregunta. ¿Con qué artículo de la JM 104 o de la 102 abordarían esa copia a ese país tercero? No tenemos alguno. No tenemos cómo abordar eso. En nuestro reglamento no lo tenemos tipificado. Entonces ahí tenemos que subir un peldaño. Entonces nos vamos a la ley de bancos y grupos financieros. Entonces, ¿qué establece la ley de bancos y grupos financieros? Establece que no se debe copiar la información, no se debe compartir la información con terceros, ¿verdad? Entonces, son casos particulares que, si bien es cierto, nosotros somos profesionales de tecnología, nos vamos a encontrar con estos casos. Nos vamos a encontrar con esto. No está tipificado acá en la 104, pero si subimos un peldaño y solicitamos apoyo tal vez al departamento legal, pues ya encontramos cómo manejar este tema. Y esto lo manejamos con la ley de bancos y grupos financieros, ¿verdad? Porque claramente establece que no se debe compartir información confidencial de mis clientes, de mis cuentavientes, con terceras personas. Y es algo muy común. Porque ahorita que está de moda el tema de ingeniería de datos y todo ese tema, las empresas, porque se les digo que está de moda, porque sí está siendo muy utilizado, las empresas aprovechan para compartir cierta información y sacarla. Entonces, esta es información sensible. Entonces, cuesta, la verdad, se los digo así, personalmente me costó. Formamos un equipo de profesionales para encontrar y manejar este caso. No sé si había otra persona que tenía otra duda, otro comentario. Buenas noches, yo quería comentar, es que simplemente no se puede compartir la información porque hay países que su política es que no revelar datos y esto hay casos que han ocurrido de corrupción que lo utilizan a su favor. Ellos ocupan
los principios de esos países para poner su información, su dinero, y ese país simplemente no revela la información. Entonces, era mi único aporte. Muchas gracias al compañero por su aporte. Adelante, la siguiente persona. Sí, yo también recuerdo que en investigaciones criminales hablaba de los famosos servers bulletproof, que estaban en zonas, digamos, que no estaban ni en convenios, o inclusive que podían estar en más de algún convenio, pero también al momento de llevar los tratados, a pesar de que existe un convenio, muchas veces tampoco es tan ágil los casos. Hay casos que puede ser que le den más prioridad, pero hay muchos casos como una delincuencia que cuesta que también los atiendan en convenios. Totalmente, totalmente. Y gracias ahí por traerlo a la mesa, y era lo que mencionábamos. Con este artículo, si se autoriza, por ejemplo, así de forma descontrolada, la información de los cuentavientes, la información de los ciudadanos guatemaltecos puede quedar en un país, en un paraíso donde nosotros no tengamos relaciones diplomáticas, donde nosotros no podamos acceder, donde nosotros no podamos obtener esos datos tan importantes, ¿verdad? Entonces, gracias ahí por tu aporte, y es la verdad, es algo que se trata de evitar. Si bien es cierto, pues los estándares, el reglamento está basado en estándares internacionales como son la ISO 20000, la 22301 con la continuidad del negocio, la 20000 con ITIL, ¿verdad? 27000, que es la familia de seguridad de la información, y la 31 con la gestión de riesgos. Y abajo tenemos COVID, ITIL, NIST, entre otros, ¿verdad? Les comento, para elaborar nuestros reglamentos, es todo un proceso, es todo un estudio, es un trabajo de años, es un trabajo que se lleva a cabo de la mano con expertos internacionales. Adelante a la persona que levantó la mano. Gracias, buenas noches. Estaba viendo ahí con respecto a COVID. ¿Habrá alguna recomendación especial de utilizar alguna la versión COVID-5 o COVID-2019? Exacto. Mira, fíjate que de acuerdo al nuevo reglamento, se está utilizando COVID-2019, ¿verdad? Con un marco de trabajo. Y ahorita que entremos acá a ver qué dominios se evalúan, vamos a entender cómo se aplican todos estos estándares internacionales y por qué es importante tomarlos en cuenta, ¿verdad? Entonces vas a entender por qué utilizamos la ISO 20000, la 22301, por qué COVID es muy importante o por qué se toma en cuenta. ¿Qué dominios se evalúan cuando se realiza una evaluación de riesgo tecnológico? Bueno, los dominios que se evalúan son los siguientes: gobierno de TI, infraestructura de TI, software de negocio, continuidad de operaciones, seguridad de la información y ciberseguridad. Si ustedes ya leyeron detenidamente la 104/2021, me van a decir, ingeniero, en la 104/2021, software de negocio desapareció. Tienen toda la razón. En la 104/2021, software de negocio ya no tiene su propio capítulo. Ha desaparecido, ¿verdad? Pero sí aparece ciberseguridad. Entonces, siempre se sigue evaluando la parte de software de negocio. No es que sea menos importante, siempre se sigue evaluando, siempre se sigue tomando en cuenta. Entonces, ¿cómo un profesional o un experto en riesgo tecnológico realiza una evaluación? Primero, nosotros partimos con un requerimiento de información. Este requerimiento de información puede tener 20, 30, 40, 50 ítems, que ese se le traslada por ejemplo, a la empresa, a la entidad o a la que se esté evaluando, y se toma como base, pues, el reglamento vigente, ¿verdad? En este caso, pues, se toma como base ya el reglamento 104/2021, donde el software de negocio ya no figura con su propio capítulo, ¿verdad? Y ustedes, si lo leen ahí detenidamente, se van a dar cuenta. En el gobierno de TI, pues es algo bien importante, bien interesante. Y yo me recuerdo que hace muchos años, cuando estaba como ustedes en la maestría, me hablaban mucho de gobierno de TI, alineamiento estratégico, entrega de valor,
gestión de riesgos, gestión de recursos, medición de desempeño. Y yo decía, bueno, pues esto será que me va a servir en algún momento. ¿Esto será que se aplica? Hay cosas que uno se las pregunta mientras las está estudiando, si me va a servir, si se aplica, y claro, les digo, si se aplica. Cuando nosotros realizamos las evaluaciones de riesgo tecnológico, iniciamos principalmente con gobierno, ¿verdad? Y me gustaba mucho una frase que tenía la ingeniera Karen. Las políticas deben de tener un enfoque holístico. Las estrategias definidas deben de tener un enfoque holístico. Deben de venir desde la alta dirección. Deben de venir desde arriba. Entonces, me gustaba mucho esa frase. Cuando yo conversé hace unos años con la ingeniera, tenía mucho esa frase. Y es algo que tiene toda la razón, y todo lo que conversamos, les digo, con la ingeniera Karen, se aplica en el mundo, se aplica en las evaluaciones reales. Y ahorita van a conocer más o menos qué es lo que vemos en gobierno de TI. Un plan estratégico, un PETI, plan estratégico de TI. Me imagino que muchos de los que estamos acá conectados en algún momento hemos visto un plan estratégico, ¿verdad? Entonces, ¿qué evaluamos ahí en un plan estratégico que nosotros nos acercamos a revisar? Bueno, primero que esté vigente la periodicidad de revisión, que esté alineado a la estrategia de negocio o que esté comprometido en la consecución de los objetivos organizacionales. Porque de nada me sirve tener un plan estratégico de TI que vaya hacia el sur y mi estrategia de negocio va hacia el norte. Entonces ahí hay algo que no está correcto. Entonces los planes tácticos, los proyectos y actividades específicas, ¿verdad? Deben estar alineados y deben apoyar al cumplimiento, primero, objetivos de TI, y esos objetivos deben estar alineados a la estrategia de negocio. Y es de vital importancia, te lo digo, el tema de proyectos es algo que a veces decimos, ay, es que realizar tanta documentación, hacer planes, definir objetivos, si yo no tengo documentado algo, no puedo medirlo. No sé cómo estoy. Entonces, no sé qué tanto estoy cumpliendo con mis objetivos. Entonces, nosotros llegamos y evaluamos eso. En el tema de la organización de TI, adelante. Sí, buenas noches, ingeniero. Gusto saludarlo. Sí, ahorita básicamente esto se relaciona como, lo veo como parte de la mejora continua que puede haber. Y así me surge una duda, ¿cada cuánto se renuevan estas JM? Usted hablaba de que incluso existió una JM que tardó mucho, ¿verdad? En actualizarse, ¿verdad? ¿Qué riesgos ve usted en eso? Gracias. Ok, muchas gracias. Gracias ahí por tu pregunta. La verdad, interesante pregunta. Buenísima, buenísima. Mira, ¿qué tanto se recomienda? Pues anualmente o con el plan estratégico, porque nosotros tenemos un plan estratégico y con base a ese plan estratégico nosotros tenemos revisiones a las normativas. Entonces, estas revisiones las hacen anuales, bianuales. Entonces, si hay cambios muy significativos con base a la necesidad del negocio, pues se reajusta, se lanza una actualización, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes se dieron cuenta que ahorita con el tema de la pandemia, pues era necesario trabajar mucho a distancia, ¿verdad? Entonces, ahorita están viniendo muchas entidades que tienen sus centros en otros países. Entonces, las actualizaciones se dan para mejorar, para controlar otros aspectos, y acá pues ya está permitiendo irse a la nube, pero también se aplican ciertos controles, ciertos artículos donde se definen qué se puede o qué no se puede hacer, ¿verdad? Entonces, si se deja pasar mucho tiempo, el riesgo que se tiene es que se vuelva obsoleta. Entonces, no es lo mismo que, por ejemplo, estemos evaluando siempre, digamos, con una normativa del año 2000, cuando en el año 2000 no existían muchas cosas que ahora tenemos, ¿verdad? Entonces, se vuelve obsoleta.
Entonces, ya hay margen para que riesgos se materialicen, ¿verdad? Entonces, ese es el mayor riesgo que yo veo. Ese es el mayor riesgo que ven desde la entidad reguladora, desde el ente regulador. Si no se actualiza a tiempo, pueden venir avances tecnológicos y ese lleva consigo ciertos riesgos y esos riesgos se van a materializar. Ese es el problema. Ok, sí, gracias. Entonces, basado en eso, también se puede decir de que cada vez que exista una actualización, pueden crearse o aparecer nuevos roles de trabajo, como sería tal vez un oficial de datos, un oficial de, ¿qué le digo?, de información, y así varias nuevas posiciones para crear nuevos grupos de trabajo, ¿es correcto? Totalmente, totalmente. Si tú te das cuenta, el oficial de seguridad de la información en la 102-2011 no existía. En la 42-2020 se incluye y en la 104 ya está definitivamente. Entonces, el oficial de seguridad de la información es un rol que antes estaba, sí, pero estaba en informática. ¿Qué establece ahora la JM con el oficial de seguridad de la información? Establece que debe depender, debe reportarle directamente al consejo de administración o debe participar en el comité de riesgos. Y justamente hace como una semana estábamos analizando un caso, porque es ahí donde salen los nuevos roles, y estoy de acuerdo. Y analizábamos este caso. Existe un oficial de seguridad de la información que está bajo la gerencia de riesgos. Bajo la gerencia de riesgos, el gerente de riesgos es su jefe, él es el oficial, y participa en el comité. Su gerente, su jefe, participa en el comité de riesgos. ¿Ok? Y luego, el comité de riesgos, como ustedes sabrán, yo hace muchos años participaba en el comité de riesgos, le reporta al consejo de administración. Si bien el artículo establece que debe de reportarle directamente al consejo de administración o pertenecer al comité de riesgos, ¿ustedes creen que con la situación que les mencioné hay algún incumplimiento? ¿Hay algún conflicto de intereses? ¿O cómo lo abordarían? Si ustedes tienen ahí el artículo a la mano, se los voy a... vamos a ver si lo tengo acá a la mano. El artículo establece claramente lo siguiente. Vamos a ver si lo tengo acá a la mano. Ok. Establece que debe pertenecer al comité o reportarle directo. Entonces, ahí tiene un O. Al tener ese O, pues le permite hacer lo que las entidades a veces hacen, que yo digo, no sé cómo se les ocurrió hacer esto. Ponen al oficial de seguridad de la información hasta en el nivel más bajo y cuando esta persona lanza una política de seguridad de la información, crea la política, la pasa a aprobación en el comité y la lanzan, a veces no le hacen caso o no lo toman en cuenta porque es una persona que no es vista con autoridad, ¿verdad? Entonces, a veces es importante tener cierta independencia, porque si bien es cierto, está bajo del gerente, el gerente le puede decir, mira, no apliques eso porque eso nos puede impactar. Ellos mismos lanzaron la política y cuando hacen las revisiones, ellos mismos las van a ir a revisar. Pues yo ahí veo un conflicto, pero el artículo se los permite, ¿verdad? Yo lo que veo ahí es cuestión de como usted dijo, algo de intereses, yo lo veo como cuestión de dinero, porque a veces está de que la última decisión, a veces ponen al área financiera sobre nosotros y ahí es donde, digamos, la decisión queda de ese lado, pero con la salvedad de que nosotros podemos dar nuestras opiniones, nuestras sugerencias para que se haga tal vez algún tipo de trabajo, pero ahí es donde, digamos, si tal vez el área de finanzas no quiere ejecutar, por ejemplo,
¿qué le digo yo? Se necesita un firewall, actualizar el firewall y para eso se necesita cierta cantidad de plata, pero finanzas no dice que no. Nosotros nos debemos de cubrir la espalda como para decir que todo eso quede por escrito, ¿verdad? Entonces, como que el interés es siempre andan cuidando el dinero y por eso en las empresas no invierten mucho en lo que es tecnología, ¿verdad? Por esa, esperan que ocurra el riesgo o se concreta la amenaza para tomar ya las decisiones a última hora y decir que si era necesario tal dispositivo que tal vez el área de informática había sugerido, ¿verdad? Totalmente de acuerdo con tu comentario. Muy atinado, la verdad, muy correcto. Eso pasa. Entonces, cuando se tiene una gerencia financiera arriba, cuando se tiene, no se tiene una autoridad correcta o la adecuada, pasan estas cosas que te neutralizan y te bloquean las iniciativas que tenés, porque a veces ni siquiera llegan las propuestas al consejo. Bueno, para tratar de avanzar un poquito, la organización de TI, alineada al plan estratégico, programas de entrenamiento, capacitación, que exista una adecuada segregación de funciones, un marco de trabajo orientado a procesos, ¿verdad? Entonces, también, ¿qué evaluamos acá en el gobierno de TI? Que existe un manual para la administración de riesgos, debe existir un manual, ese manual debe estar aprobado y autorizado y lanzado por el Consejo de Administración, ¿verdad? Entonces, para esto debe haber un acta. Si nosotros llegamos y tú me presentas, por ejemplo, como ejemplo el compañero, me presentas un manual para la administración de riesgo tecnológico, muy bien, tienes un manual completo de, por ejemplo, de 500 páginas. He visto manuales de 500, 900 páginas, les cuento. Uno se topa con cosas en la vida así, con manuales monstruosos. Está bien, pero preséntame tu acta de autorización del Consejo de Administración y la fecha de la sesión. O no existe porque no ha sido autorizado. Entonces, ¿cómo se va a cumplir ese manual si no viene desde arriba? ¿Cómo se va a cumplir con esa política si no está autorizada? Entonces, son cosas muy comunes que pasan que tal vez nosotros podemos decir, es que es puro formalismo, es una autorización. A veces en la sesión solo se lee de que se van a autorizar las políticas y en el anexo están todas las políticas y ahí se autorizan. Está bien, con el simple hecho de que se autoricen y se lancen, ya tiene que haber un área encargada de socializarlas y compartirlas con toda la organización para que éstas entren, una vez entren en vigencia, sean del conocimiento de todo el personal. Pero si no existen estos formalismos, como muchos los llamamos, estos temas no son válidos. Porque yo puedo crear la política como analista de riesgo, yo puedo crear una política de riesgos, como oficial de seguridad de la información puedo lanzar mi política, pero como no tengo la jerarquía suficiente, yo la lancé, la publiqué, nadie me hizo caso. Entonces yo pedía que bloquearan los puertos USB, yo pedía cierta regulación a las conversaciones de pasillo, porque hasta las conversaciones de pasillo se regulan, y es muy importante. Pero como nadie la cumplió, el riesgo viene y se materializa, ¿verdad? Las políticas y los manuales deben ser autorizados. Si no hay acta, no son válidos. Si no hay acta, no son válidos. Entonces, a mí me puedes presentar el paquete de documentos, pero te voy a decir, ok, ahora compárteme tu acta. Y si tu acta no está, lo siento. Entonces, ahí ya tienes algo que hacer. Tienes algo que hacer. Y a veces lo que pasa, y les cuento con base a mi experiencia, es que muchas personas se toman como que es algo personal. Uno solo está haciendo su trabajo. ¿Yo qué estoy haciendo? Haciendo cumplir lo que establece el reglamento. ¿Y qué establece el reglamento? Responsabilidades del Consejo de Administración, ¿verdad? Aprobar las políticas y procedimientos, ¿verdad? Entonces deben de conocer los reportes de los distintos comités. Entonces todo eso debe de quedar en actas. Y ahí es donde inician los hallazgos. Con esas cosas tan básicas, tan simples, que las personas a veces no quieren cumplir, inician los hallazgos. ¿Verdad? No sé si alguien había levantado la mano.
No, solo hay un comentario en el área de chat con relación a lo que consultaba Juan Ernesto. Eh, Carlos Rodríguez o José Rodríguez indica que muchas veces las acciones no son proactivas, sino que reactivas de parte de la gerencia financiera. Muchas gracias, ingeniera. Totalmente de acuerdo. Ok, bueno, ya dejamos atrás el dominio de gobierno, ahora pasamos al dominio de infraestructura de TI. Y créanme, cuando se hacen estas evaluaciones, se realizan diferentes sesiones, se realizan muchas sesiones. Y les voy a contar, se hacen reuniones presenciales, se hacen reuniones a distancia, se hacen visitas a los diferentes centros de datos, y se busca conocer, la verdad se busca conocer, es bastante desgastante. Entonces, en infraestructura de TI, pues, ¿qué es lo que se evalúa? Por ejemplo, una red segmentada, ¿verdad? Entonces, acá se toman en cuenta, por ejemplo, los inventarios de los diferentes dispositivos, inventarios de infraestructura. Y es algo tan básico un inventario, una red segmentada. Ahí acá colocamos los IPS, IDS y los Web Application Firewall, pero también estos van en la parte de seguridad. Y la gestión de obsolescencia, servicios y soportes. Es tan básico el tema de los inventarios y acá es donde viene y se materializa. Porque cuando nosotros vamos y revisamos que su red esté correctamente segmentada, venimos, nos acercamos con el experto, con el responsable de la infraestructura, revisamos esos segmentos de red, que en efecto se estén cumpliendo, que no hayan comunicaciones de uno al otro, ¿verdad? Si no tienen que haber, que se apliquen ciertos principios, ¿verdad? Para tener una adecuada administración de la infraestructura, que existan manuales, que existan estos procedimientos, que exista un proyecto de gestión de obsolescencia. Y ahorita me van a entender por qué pedimos un proyecto de obsolescencia, por qué pedimos manuales, por qué pedimos inventarios y por qué pedimos ir a ver el tema de las telecomunicaciones. Primero empezamos con los inventarios. Nosotros queremos identificar todos los dispositivos que se tienen, ¿verdad? Ya sean físicos o sean virtuales. Queremos identificar servidores físicos y servidores virtuales, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo más recurrente en estos casos? No están identificados todos los servidores. Ok, no están los servidores. O tal vez el switch core no está. Uno dice el switch core es de los principales, o sea, tendría que estar, pero se les pasa por alto y no está el switch core, ¿verdad? O tal vez en ese inventario no tengo registrada la versión de sistema operativo, ¿verdad? O la última actualización. Entonces son datos tan básicos, tan importantes, que a mí no me sirven. O sea, yo solo llego, los reviso, entonces veo de acuerdo a lo que establece el reglamento, más o menos qué deben de tener esos inventarios, la versión, X cantidad de cosas. Entonces vengo, yo los reviso. Entonces me doy cuenta y hago la observación. Mira, no estás cumpliendo con tu inventario porque no está actualizado, porque no está este switch core, porque, fíjate que estaba buscando esta IP y no la encontré y acá en tu diagrama de red está. Ay, sí, se me pasó por alto y no la tengo actualizada. Ok, mira, estaba viendo que la versión de tu sistema operativo está desactualizada. Ay, sí, voy a crear un ticket, ¿verdad? Entonces, cuando los inventarios no están correctamente administrados, cuando las actualizaciones o los parches de seguridad no se instalan a tiempo, cuando no se llevan a cabo esos controles, se materializan riesgos.
Y se los digo así. Se materializan riesgos porque alguien no hizo su trabajo, porque alguien no hizo ese inventario, porque alguien no tenía documentado correctamente cuándo fue la última actualización del sistema operativo, del firewall, por ejemplo, o de la SAN. Entonces, hay muchos otros temas. Entonces, esto es muy importante. Esto es muy importante que exista. Y es acá donde la mayoría de organizaciones fallan. Y en todos los informes y en todos los reportes que yo he hecho, les digo, siempre hay fallas. Con los segmentos de red, siempre hay fallas porque no tienen un inventario adecuado, no tienen un control adecuado, o porque tienen muchos inventarios. ¿En qué llevas tu inventario? Ah, lo llevo en Excel. Está bien que lo lleves en Excel. Puedes tener documentado tu proceso y no hay ningún problema. El problema es que cuando ese Excel empieza a crecer, ya lo empiezo a guardar en mis documentos y ya después la próxima vez lo abrí y guardé una copia, ya la guardé en el escritorio, ay, después se me pasó y guardé otra copia en el Drive y después ya guardé otra copia y lo puse en el SharePoint, por ejemplo, en el SharePoint. Entonces tengo tantos inventarios que yo no sé cuál es el último. Y seguramente había actualizado el que tenía en mis documentos, pero después el que ya tenía en el escritorio ya no le cargué la información que le cargué al otro. Entonces ahí es donde se me van generando un desorden. Es algo muy común, es algo que pasa, ¿verdad? Entonces acá tenemos la gestión de obsolescencia. La gestión de obsolescencia va muy de la mano con este tema. ¿Por qué? Debe de existir un plan, debe de existir un proyecto de gestión de obsolescencia, que no es un proyecto que va a terminar, porque ustedes saben, la obsolescencia es algo que lo tenemos siempre, ¿verdad? Con los avances tecnológicos, porque ya no cumple o ya la capacidad que yo necesito es mayor, porque la versión del sistema ya es muy viejita, porque yo necesito un nuevo motor de base de datos, porque este switch ya se está quedando obsoleto, porque ya no tiene la capacidad suficiente, porque ya X cantidad de cosas. Entonces debe haber un proyecto de gestión de obsolescencia que abarca tanto la parte de infraestructura y también abarca la parte estratégica de TI. Porque para que este proyecto de gestión de obsolescencia exista y nosotros lo evaluamos, debe existir un presupuesto. Sin presupuesto, esto no existe. Entonces, y créanme, lo que yo he visto a muchas entidades hacer, se los voy a decir así, milagros, con unos presupuestos que yo digo, ¿cómo le hacen? O sea, sinceramente, no han caído en obsolescencia porque están administrando sus recursos de una forma que yo digo, estas personas están haciendo milagros. Entonces, tener plata no significa que yo voy a gestionar de forma adecuada. Y ahorita les voy a poner un ejemplo. Yo vi un presupuesto de TI de más de 250 millones de quetzales al año y vi otro presupuesto de TI de 22 millones, de 25 o algo más, y estaba haciendo una muy buena gestión. Entonces, que exista plata o que exista presupuesto no significa que esto vaya a ser gestionado de forma adecuada. Sí, a la persona que había levantado la mano. Adelante, Brian. ¿Qué tal? Gracias. Tenía una pregunta. Que hablabas de estos temas y a veces se caen incumplimientos, diríamos, ¿verdad? De parte de las organizaciones y de la JM. Y mi pregunta era, para el tema de sanciones y penalizaciones, ¿en dónde lo puedo encontrar? Ah, ok. Si tú te vas hasta abajo, hasta el capítulo, yo creo que es el capítulo 8, si no estoy mal. Sí, capítulo 8. Disposiciones transitorias y finales, ¿verdad? Ahí te establece que los casos no previstos en este reglamento serán resueltos por la Junta Monetaria. Y ahora te voy a contar algo. Qué bueno que mencionaste el tema de las sanciones o los incumplimientos así muy fuertes. Y sí, lo vamos a ver acá. Lo vamos a ver acá en infraestructura. La verdad, muy importante. Y acá les voy a contar algo que es con fines educativos, no es porque quiero filtrar información, de verdad se los vuelvo a repetir. Cuando se da un incumplimiento,
nosotros hacemos revisiones frecuentemente. Estamos revisando frecuentemente. Yo hice revisiones el año pasado, este año les tengo que dar seguimiento. Y en el seguimiento que le doy este año es al plan de acción propuesto por la entidad para dar cumplimiento a las recomendaciones realizadas. Ok, entonces, digamos, en el año 2018, vamos a poner, yo hice una evaluación. Es algo hipotético. Entonces, en el año 2018 yo tenía ciertas observaciones que estaban basadas en el artículo tal, bien documentado. En el año 2019, por razones del destino, no te pude hacer el seguimiento, te lo hago hasta en el 2020, y te digo, estás en incumplimiento de tales y tales cosas. Entonces, y te hago las referencias. Basado en el artículo tal, que establece tal y tal cosa, estás en incumplimiento y te mando. Entonces, por favor, reajustar su plan, ¿verdad? Porque no estás. En el año 2021, pues yo ya te hago una evaluación nueva. Ya no es un seguimiento. Yo te hago una evaluación completa. Entonces, esa evaluación completa, ¿ok? Voy a tomar de base lo que te evalué en su momento, voy a ver qué no estabas cumpliendo, pero igual te voy a evaluar desde cero todo. Entonces, en esa evaluación yo me percato que, por ejemplo, yo te había hecho 30 observaciones. De las 30, no me quisiste cumplir 12. Y están claramente establecidas en el artículo tal y observación realizada en el año 2018. Si yo te coloco una observación, y esta es experiencia personal, si yo te coloco una observación, según el artículo, vamos a tomar un ejemplo acá de la JM 104. Vamos a tomar capacitación al personal clave, que muchas veces ni pasa. Y muchos de aquí que trabajan en informática me dirán, las capacitaciones brillaron por su ausencia, porque la entidad se comió el presupuesto y no me capacitó. Entonces, en el 2018 les hice la observación que no estabas capacitando a tu personal clave. En el 2020 te hice la observación que no estabas en cumplimiento. En el año 2021 llego, reviso y me doy cuenta que estás en incumplimiento. Incumplimientos del reglamento tan directos y tan claros como ese, me dan la apertura para hacerte un informe de audiencia. ¿Qué es un informe de audiencia? Y ya son las penalizaciones no previstas acá. Las entidades pueden decir, no, yo no voy a cumplir, no voy a capacitar a mi personal clave, ellos están capacitando solos, ellos están estudiando maestrías, ellos están sacando cursos, no voy a cumplir. Entonces vienen los profesionales del ente regulador, realizan un análisis y hacen un informe de audiencia. Un informe de audiencia, pues recaba toda esa información, entonces por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno redacta, porque si yo redacto algo que lo estoy diciendo por primera vez, también puedo meter en problemas a la entidad, porque puede ser para informe de audiencia. Entonces tengo que tener mucho cuidado. Entonces ahí sí revisamos muy bien esas redacciones. Entonces se le hace el informe de audiencia y ya se eleva a la Junta Monetaria. Entonces, es de conocimiento esto de la Junta Monetaria, pero como en todo proceso legal, porque esto al final son procesos legales, el acusado también tiene derecho a defenderse y a presentar pruebas, ¿verdad? Porque sí se respeta el derecho de presunción de inocencia. No tan así, yo no soy abogado, lo estoy tratando de explicárselos. Entonces viene la entidad, presenta sus pruebas y no va a cumplir porque pues es gente que está estudiando y todo. Entonces viene la Junta Monetaria, analiza todo el caso y, por ejemplo, se determina, bueno, el banco o la entidad esta, por ejemplo, la financiera esta, por ejemplo, no quiso cumplir, aplica sanción. ¿Y cómo van las sanciones que se aplican? De $100,000 en adelante. Entonces aplican una multa de $100,000 que tiene un plazo de tantos días para pagarse, ¿verdad? Por incumplimiento al reglamento. El incumplimiento al reglamento se puede ver así como que, ay, no pasa nada. Pero créanme que los inspectores o nosotros tenemos que tener especial atención a la hora de redactar los hallazgos, porque si se deja algo mal redactado, se puede perjudicar a la entidad. Se puede perjudicar que sea una causa de informe de audiencia y que se le aplique una multa innecesaria. Entonces ahí ya se aplican las multas de $100,000
$100,000, por ejemplo. Si el caso ya es un caso muy crítico, y por ejemplo, con el caso de fuga de información y filtro hacia terceros, y te lo voy a poner acá de ejemplo, si se está transfiriendo, por ejemplo, una base de datos, tú tienes tu centro de datos principal acá, tu alterno acá, y estás transfiriendo tu base de datos a otro país y lo estás compartiendo con terceros. La ley de bancos y grupos financieros claramente prohíbe la transferencia de información sensible. Entonces, pues eso ya es, ya se hace un informe de audiencia y también ya se reporta al Ministerio Público. ¿Por qué? Porque ya se está rompiendo la ley. Entonces, la ley donde ya se pueden tener ya, se puede comprometer la información sensible de millones de personas, de cientos de personas. Entonces, ahí a los casos ya se escalan, ya pasan a un juzgado competente, que el Ministerio Público empieza a hacer su investigación y las personas que estuvieron involucradas en esa evaluación, pues ya inician el proceso y de ser culpable esta entidad, pues ya le aplica una sanción mucho más fuerte. Así es como se manejan el tema de las sanciones. No se publican, no se andan ventilando, ¿verdad? Porque tampoco es de interés de andar ventilando, se sancionó a tal entidad, ¿verdad? Entonces, eso sí se maneja con mucha cautela, con mucha discrecionalidad, porque son temas de seguridad nacional, porque existe el pánico financiero, ¿verdad? Entonces, no se puede filtrar información muy sensible de que tal entidad está, por ejemplo, enfrentando un proceso porque puede haber un pánico financiero. Y es un tema de seguridad nacional que puede poner en jaque a nuestro país, a la economía de nuestro país. No sé si me extendí mucho, pero pues traté de ahí de comentarte y de explicarte cómo se abordaban el tema de las sanciones. Muchas gracias. Solo una consulta. ¿Existirá alguna tabla o algún, para darse una idea uno de ese tipo de, o alguna otra normativa JM referencia? Te soy sincero, acá no tengo ahorita una referencia. Esas son disposiciones que toma la Junta Monetaria, entonces ya son decisiones que se aplican ya por la Junta Monetaria. Te explico quién es la Junta Monetaria. La Junta Monetaria está integrada por el presidente del Banco de Guatemala, un representante de los bancos, un representante del Congreso, el ministro de Finanzas, Economía y yo creo que está el del MAGA, que es el de Ganadería, ¿verdad? Entonces está integrada por esas personas y aparte está integrada por el señor superintendente de bancos. El señor superintendente, la superintendencia de bancos tiene derecho a opinar, más no a votar, ¿verdad? Entonces, opiniones meramente técnicas. Y esas opiniones meramente técnicas se sustentan en lo que su grupo de profesionales pues recaba, investiga y pues ya debaten y llegan a un consenso y ya se presenta eso. Pero si me preguntas si tengo una tablita como para compartírtela, no la tengo. Y no tenemos acceso a eso. Ok. Gracias. Pero me quedó bien claro. Muchas gracias por la aclaración. Ok, un gusto. Software de negocio. Sí, adelante, antes de que iniciemos con el software de negocio. Sí, perdone, como siempre es de este mismo tema de las sanciones. Hay, por lo que escuché, hay sanciones que podrían llevar a la cárcel, ¿verdad? Totalmente. Ahora, bien, ¿usted tendrá más o menos un ejemplo de una sanción rigurosa que sí de verdad lleve a la cárcel? Ok, claro que sí. Claro que sí. Y te voy a hablar, ¿tú escuchaste el Bancafé y Banco del Comercio? Sí. Ok. Esa es información pública. Esa información que ustedes la pueden encontrar en la prensa, buscar en internet. Entonces, va. Como ustedes saben, el Banco del Café y el Banco del Comercio, pues, quebraron hace muchos años, hace más de 10 años. Entonces, ¿qué pasó con estos bancos? Con Bancafé. Bancafé era un banco sistémico muy grande, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó con esta entidad? Pues esta entidad, básicamente, adquirió ciertas responsabilidades como grupo financiero
a través de su offshore. Entonces, ¿qué pasaba? Al adquirir esas responsabilidades, pues habían ciertos temas, ¿verdad? Habían ciertos temas que ponían en jaque a la institución. Entonces, ¿qué pasó con eso? Pues al verlo, al observarlo y evaluarlo, el ente regulador, pues viene y al darse cuenta de la situación en la que estaba el banco, interviene la entidad. ¿Qué pasa? Generan una junta de exclusión. Entonces vienen en esa junta de exclusión, cuando a una entidad se le genera, una junta de exclusión, es porque esa entidad va a morir. No es lo mismo decir, está intervenida. Cuando está intervenida es porque le están haciendo un plan de saneamiento, de regularización, para que pues corrija ciertas cosas y pues la entidad logre sobrevivir. No es lo mismo decir eso a que tiene una junta de exclusión. Cuando ya hay junta de exclusión, es porque un juzgado y la Junta Monetaria ya le pidió a un juzgado autorizar a intervenir ese banco o esa entidad, porque esta entidad va a morir. Y no hay de otra, no hay vuelta atrás. Cuando hay una junta de exclusión, ya no hay vuelta atrás. Esta entidad va a morir. Y eso pasó con estos bancos. Eso pasó con la de Occidente, con la que quebró hace como unos 3 o 4 años. Pasaron esas cosas. Entonces, si ustedes se dieron cuenta, hace unos años, hace como unos 5 años, salió en la prensa que el Ministerio Público capturó a muchas personas relacionadas con el Banco del Café, y no solo personas al Banco del Café, sino que también capturó a personal de la Superintendencia de Bancos. Es cierto, nosotros tenemos ese riesgo de ir a la cárcel. Si nosotros no hacemos bien nuestro trabajo, podemos ir a la cárcel. Entonces, estas personas que obraron mal en esta entidad fueron a parar presas. Y no siempre pues, son las personas que hicieron todo. A veces es la persona que no firmó algo, que no autorizó algo. Y les voy a poner un ejemplo de un representante del ente regulador que fue preso. Era porque no había firmado un informe. Por el simple hecho que no había firmado un informe, fue a parar preso. De parte del ente regulador. Ahora, de parte de la entidad, pues como son personas que actúan de mala fe, ya sea para beneficiarse ellos, para un beneficio económico o X otra cantidad de cosas, pues ya son procesadas y van a la cárcel. Y se van con muchísimos años de prisión. Si ustedes se dieron cuenta y leyeron una noticia hace unos días, hay unos directivos de una entidad bancaria guatemalteca que ahorita están en la cárcel. No se los voy a mencionar. Me reservo el derecho a responderles si alguien me pregunta de qué entidad es, pero salió en la prensa hace unos días. Entonces sí, van a la cárcel y son procesados. Y no solo ellos, también nosotros, también yo. Si yo no hago bien mi trabajo, no reviso algo, y pónganle, cuando yo estoy presentando resultados, yo firmo informes, firmo cédulas. Si a mí se me pasa por algo, el Ministerio Público luego investiga y pide toda esa documentación. Yo también tengo el riesgo de ir a parar preso. Entonces es por eso que también se dice que los auditores, los inspectores, los expertos de riesgo tecnológico del ente regulador también son muy estrictos, porque existe ese riesgo. Y es un riesgo que todos lo tenemos. Bueno, ahora bien, para continuar con el tema de software, porque yo creo que ya nos estamos tardando y no sé, me dicen si ya tenemos que terminar o si me estoy consumiendo mucho el tiempo, pues me lo dicen con mucho gusto. En el tema de software, ¿qué es lo que nosotros evaluamos? ¿Qué es lo que como expertos de riesgo nosotros vamos, evaluamos, pedimos a las entidades? ¿O qué hago yo en una reunión, por ejemplo? Nosotros primero pedimos la documentación de la metodología, conocer el ciclo de vida, identificar los diferentes sistemas, sus lenguajes, sus bases de datos, cuántas bases de datos tienen, si también acá tienen un programa de gestión de obsolescencia, servicios y soportes, X cantidad de cosas, ¿verdad? Si tienen un adecuado versionamiento del código fuente. Entonces, evaluamos todo el ciclo. Lo evaluamos completo. Entonces, iniciamos con el simple, con este, que es muy simple, puede sonar.
Metodología de desarrollo. A veces no se tienen metodologías. Nosotros hemos llegado y no hay una metodología claramente documentada e implementada. El ciclo de vida no se tiene muy bien documentado. Entonces, ¿cuáles son de los errores más comunes que nosotros visualizamos? Y ustedes me van a apoyar. Alguien que me diga, por ejemplo, el lenguaje de un core de negocio que sea antiguito, que ustedes conozcan. Díganme un lenguaje. Tal vez COBOL. COBOL es uno, ajá. Visual 6. Visual 6 es otro. Ajá. AS400. Muy bien, totalmente. Ahora, ok, entonces todo lo que ustedes me están diciendo, tienen toda la razón. Entonces nosotros llegamos y evaluamos. Ok, tienes COBOL, tienes Visual 6, incluso he visto Visual 5. Visual 5, imagínense, Visual 5, jóvenes. COBOL y todo ese tema. Entonces, ok, esos ya son cosas que tal vez te están funcionando, tu core está allí, te está funcionando, pero es algo obsoleto. Que si existe una falla y se te materializa ese riesgo, tu negocio se te va a detener. Entonces, ¿cuáles son las observaciones más comunes que pasan acá? Los lenguajes están sin soporte por parte del fabricante. Por favor, migrarlos a las versiones más recientes o a versiones que cuenten con el soporte. Ok. Tenés tu core bancario, tu core de negocio, de tu financiera, tenés el core de tu empresa desarrollado. Y aquí no solo estoy hablando de bancos, estoy hablando de cualquier empresa. Desarrollado en Visual 6. Actualizar a una versión más reciente que tenga soporte. O hablamos de base de datos. Tenés tu SQL 2008. Tenés un Oracle 8. Ok, entonces ya son motores viejitos, ¿verdad? Son motores viejitos que si bien es cierto me funcionan, ya son motores viejitos. Entonces, ¿qué es lo que se solicita? ¿Cuáles son las opciones que tiene una entidad en este punto? Tiene varias opciones. Aceptar el riesgo, porque nosotros sabemos que el riesgo se puede aceptar, se puede transferir, se puede eliminar o se puede controlar, ¿verdad? Tengo 4 formas de yo manejar los riesgos. Y muchas de las entidades, ¿qué es lo que hacen con estos sus core tan antiguos? Aceptan los riesgos. Aceptan los riesgos, jóvenes. Créanme, hay tanto core de negocio viejo, con un motor de base de datos también súper antiguo, que lo que hacen estas entidades es aceptar ese riesgo. Pero no solo se trata de aceptarlo. Si tú me vas a aceptar un riesgo, me tienes que presentar un plan. Ok, te acepto. ¿Tú me vas a aceptar ese riesgo? Entonces, contame qué vas a hacer. Ah, ok, voy a contratar tal personal y voy a capacitarlos y voy a formar mi propia escuela de Visual 6. O les voy a enseñar a programar en COBOL y no tengo solo una persona. Porque a veces lo que pasa, y a veces a mí hasta me da risa cuando veo eso, porque yo, bueno, qué riesgo tan fuerte. Tienen a una sola persona que tiene más de 50 años y es el único que sabe programar en COBOL. Entonces, allí hay una concentración de ese riesgo. ¿Qué pasa si esa persona no está? Y hay un incidente, pues el negocio simplemente no va a poder continuar. Con el tema de las bases de datos es muy común y créanme que lo he visto. Entonces, por ejemplo, alguno de ustedes ha utilizado, y me imagino que muchos de los que estamos acá hemos utilizado Oracle. Entonces, el Oracle 8, la versión 8. A ese motor de base de datos, pues ya es complicado. Entonces, con los sistemas actuales que yo tengo, pues ya se me complica llegarle. Entonces, yo tengo que utilizar una 11G para poderle llegar y que me sirva como un trampolín para poder llegar a mi 8, mi motor Oracle 8. Ok, te está funcionando, pero solo estás parchando tu problema. Solo estás alargando tu problema. Entonces, en algún momento eso se te va a materializar, ¿verdad? Entonces, es por eso que la gestión de obsolescencia
con los lenguajes de programación y con las bases de datos es algo que de verdad es muy importante que se gestione. Y es acá donde fallan muchos, donde de verdad fallan un montón. Y pónganle, les pongo un ejemplo. En lo personal yo les digo, he revisado y he tenido a la vista ciertos cores de negocio donde toda su lógica de negocio y su código SQL está incrustado en los lenguajes de programación. Entonces, por ejemplo, una consulta que yo hago muy frecuente, les digo, ok, mira, quiero que me presentes tal reporte, ejecútalo ahorita y quiero ver el procedimiento almacenado. Y me muestras la versión, el versionamiento del procedimiento y del código del sistema. A veces no hay un adecuado versionamiento de código fuente del sistema. No hay un adecuado versionamiento de procedimiento almacenado. A veces el procedimiento almacenado ni siquiera existe. Ni siquiera existe, ¿verdad? Entonces son errores muy comunes de la vida cotidiana y que ustedes que están en informática, de verdad, ustedes a veces han migrado esas pantallas donde está todo el código SQL, que eso parece un basurero, la verdad, parece un basurero, como está mezclado el código ahí con el lenguaje de programación. Entonces, a veces ustedes mismos han sacado ese código, lo han pasado a un procedimiento, ya lo ejecutan, lo ponen con una Crystal Report, con un Reporting Services, entonces, pues ahí es diferente, ¿verdad? Entonces, si ya falla algo, si ya pasa algo, pues ya te vas a ver tu código en tu procedimiento, pero ya no tenés que ir a debuguear. A debuguear un código que a veces ni siquiera te corre en una máquina con el Windows 10 que tenemos, porque tenés que tener una XP o un Windows 7 en una máquina virtual. Entonces, esos son temas que están impactando a las entidades financieras. Son temas que están impactando a las entidades. ¿Y por qué? Porque no hay una adecuada gestión de obsolescencia, porque no hay un presupuesto. Y acá es donde viene el presupuesto, y uno de sus compañeros lo mencionó. El área financiera no está de acuerdo con gastar tantos millones porque queremos ahorrar y reportar mayor utilidad, queremos tener mayor rentabilidad. Entonces esto viene e impacta y ya se materializan riesgos, ¿verdad? Y se los digo así, se materializan esos riesgos y lo he visto, lo he observado. Y ustedes han podido ser testigos cuando a veces ustedes por ejemplo, van a una tienda, por ejemplo, y algún sistema no funciona porque falló algo. Entonces, seguramente si se hubiese gestionado de forma adecuada, no se hubiese materializado ese riesgo. Ahora con el tema de continuidad, ya dejamos de lado software de negocio y avanzamos en el tema de continuidad. Que nosotros evaluamos, que podemos tomar en cuenta, qué ustedes deberían hacer para ir a evaluar la continuidad del negocio. Bueno, ahí qué es lo que se evalúa que se tenga un BCP. El BCP es un plan de continuidad de negocio que es un compendio de documentos, no es un documento único, es un compendio, puede estar compuesto por 10, 15, 20, 30 documentos, ese BCP, ¿verdad? Entonces, para que ese BCP exista, se parte de algo muy importante, que me imagino que muchos de ustedes ya están relacionados, que es el VIA. Y ahora les hago una observación. Estos dos puntos, el BCP y el VIA, ¿ustedes creen que lo ve riesgo tecnológico? ¿Alguien que me responda? Sí. Sí, ¿por qué? Buenas noches, ingeniero. Según lo que pudimos ver o pudimos trabajar en algún curso que lo vimos, sí, porque el BCP al final de cuentas se rige sobre la continuidad del negocio. Y lo pudimos evaluar en base a si de repente surge un siniestro o algo que pase que nos bote los sistemas, pues tiene que haber alguien. Bueno, perdón, creo que voy a cambiar mi respuesta. Sí y no, perdón. Sí, porque si lo estamos aplicando para el área de sistemas, sí tenemos que tener un plan de continuidad, si no del 100%, pero por lo menos para poder manejar nuestras áreas críticas. Pero por lo que entendimos o por lo poco que pudimos ver,
también se involucran otras áreas, otros departamentos, por el tema de que sí necesitamos una evaluación de la entidad en general para saber y ya aterrizar cuáles son nuestras áreas críticas. Es lo que... Muchas gracias, muchas gracias. Sí, no. Estoy de acuerdo con tu respuesta, sin embargo, de acuerdo a lo que yo te he explicado acá, me podrías decir que... Y te diría, ahora te voy a hacer otra pregunta más, y tal vez lo voy a alargar un poquito, pero... De acuerdo a lo que has conocido del reglamento para la administración de riesgo tecnológico, ¿nosotros deberíamos evaluar esta parte? Yo pienso que sí. Ok, gracias. ¿Alguien más que opine algo, lo mismo o algo distinto? Ok, bueno. Y no sé si alguien iba a hablar, pero escuché ahí como alguien que abrió un micrófono o algo. ¿Qué tal? Buenas. Yo creería que eso tiene que venir de la alta gerencia. Ok. Ajá. Muchas gracias, totalmente. Mira, el BCP y el VIA, pues el VIA es el análisis de impacto de negocio, donde acá se identifican sistemas, procesos críticos. El BCP, pues el Business Continuity Plan, plan de continuidad del negocio. Pero les comento algo, nosotros no evaluamos esto. Nosotros no lo evaluamos. Y, por ejemplo, la ingeniera que me conoce, la ingeniera Karen, sabe muy bien que antes yo de hacer esto, yo sí evaluaba esto. Nosotros sí evaluamos esto. Entonces, por eso comparto mucho lo que ustedes me dicen. Sí lo podemos evaluar. Pero les digo, ahora, con los reglamentos, nosotros no lo evaluamos. Eso está en riesgo operacional, jóvenes. Estos dos no los evaluamos nosotros. Con decirles que a veces ni siquiera pedimos estos documentos. No, nosotros solo nos centramos en DRP, Disaster Recovery Plan. Entonces, en estos dos no nos enfocamos, pero yo les digo, sí es importante que los conozcan, porque tal vez en la entidad donde ustedes van a estar trabajando, sí lo van a tener que incluso que trabajar ustedes en la elaboración del BCP, en la elaboración del VIA. Se los digo así. Porque yo tuve la oportunidad de trabajar en la elaboración de documentos relacionados con el BCP, con el VIA, elaboración de matrices, elaboración de políticas. Y la verdad es importante que estén familiarizados para que salgan preparados. Yo les digo, la maestría que ustedes eligieron es la que mejor los prepara para realizar este tipo de trabajos. Yo se los digo así. Y se los digo muy orgulloso. Es la que mejor los prepara para ir a revisar y para poder opinar con autoridad. Mira, tu vía está mal, no me cuadra. Ok, mira, en tu vía, tu RTO y tu RPO, tu punto de recuperación objetivo, tu tiempo de recuperación objetivo, no cuadran, porque acá en el vía me lo dejaste de esta forma, pero acá en este manual y en este documento me lo estás diciendo de otra. Y les voy a poner un ejemplo. Ahorita que ya les dije que no lo hablamos nosotros, pero sí es importante que lo conozcamos. Nosotros tomamos mucho en cuenta los tiempos y puntos de recuperación objetivo, ¿verdad? Es importantísimo para la continuidad del negocio. Tiempo y punto. Tiempo en cuánto te vas a recuperar. Punto, cuánto estás dispuesto a perder. Y ahora les voy a comentar una experiencia. Había en una evaluación particular, había una definición que decía punto de recuperación, no, tiempo de recuperación inmediato. Alguien que me diga qué es inmediato, qué significa inmediato. Una persona de acá, de los que estamos conectados, ¿qué significa inmediato? Yo lo veo menos de 5 minutos o de 1 minuto, si no exagero, digamos. Totalmente. Totalmente. Ahora bien, ¿tú te estarías cómodo con una definición de inmediato? Con tiempo de recuperación. No se lo creería. No, porque ahí sí que tendríamos que definir algún tipo de SLAs dependiendo la magnitud del problema. Okay. Muy bien, aquí ya sacaste los acuerdos de nivel de servicio, buenísimo. La verdad sí. Entonces,
Cuando nosotros nos encontramos, y se los digo como profesionales, y cuando les digo nosotros, me refiero a todos ustedes, cuando nosotros nos encontramos una definición que dice inmediato, ahí me da una alerta. ¿Qué es ese inmediato? Decímelo en números, porque yo no lo entiendo en letras. Inmediato no lo entiendo. Y si insistís en dejarme en inmediato, pues va a haber un hallazgo. Porque yo necesito ver eso en números. A menos que, disculpe ingeniero, interrumpa, a menos que hubiera una o varias personas de planta 24 horas al día. Pienso que tal vez así podríamos reaccionar de manera inmediata. Exacto, exacto, pero inmediato me da para muchas interpretaciones y yo necesito números exactos, ¿verdad? La alta gerencia necesita números exactos. El negocio necesita números exactos. Mis clientes, y acá nos ponemos también del lado de los clientes, necesitan números exactos, ¿verdad? Tal vez el concepto inmediato, por no ser medible, no podría aplicar también. Exacto, totalmente. No lo puedo medir, no sé qué es. O sea, inmediato cuánto, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí nos damos cuenta que eso, ahí hay fallas. En el DRP, pues la mayoría de entidades, como el reglamento para la administración de riesgo tecnológico es tan antiguo, pues ya la mayoría de entidades tienen un DRP. La mayoría de entidades tienen un análisis de impacto de negocio, un BCP. Aunque en les digo, me he encontrado con unos vías que los que me conocen y han visto o han tenido la oportunidad de realizar un vía conmigo saben que hay vías que hemos visto que son muy bien definidos, donde hay costos definidos por minutos, horas, días, semanas. Pero me he topado con vías, me he encontrado con algunos vías que no se deberían de llamar vías, la verdad. Eso se debería de tener otro nombre. Es una falta de respeto incluso para nosotros como ingenieros. Y se los digo así. Pero pues uno los revisa y se los tiene que ahí emitir sus observaciones. Pues el DRP, pues ahí está establecido cómo se va a recuperar ante un desastre. Entonces esto se hace para no tomar decisiones. Y si me preguntan si he evaluado DRPs, sí he evaluado y he estado en ventanas. Y ahora les voy a contar, todo puede parecer muy bonito, que es algo muy simple, pero he estado en ventanas donde se evalúa un DRP y ya se lleva una prueba y se acompaña a cierta entidad. Iniciamos, por ejemplo, les voy a poner viernes a las 7 de la noche y terminamos domingo a las 3 de la mañana. Hay sueño intermitente, por ejemplo, les digo, iniciamos viernes a las 7 de la noche y terminamos el sábado a las 5 de la mañana, 5 o 6 de la mañana. De 7 a 10 nos fuimos a dormir un ratito, descansamos un momento. A las 2 de la tarde volvemos a iniciar, de 2 a 3 de la mañana del día domingo. Se descansa un poco, se duerme un poco, a las 10, 11 se vuelven a hacer pruebas, a las 2 de la tarde se vuelve a trabajar otros temas y se vuelve a trabajar toda la noche del domingo para el lunes. Es algo muy desgastante. No es solo de revisar documentos, si cumple o no cumple, solo de revisar, ok, puras formalidades. No, hay que estar in situ en las entidades para corroborar que las cosas funcionen. Se los digo así. Me pasó este año, me pasó el año pasado y es algo muy cansado. Es algo, se los digo personalmente, es algo muy cansado y algo muy desgastante. Es importante que las entidades tengan identificado su personal crítico, sus planes de sucesión. Muchas entidades que yo les digo, he revisado, no tienen personal crítico, no tienen planes de sucesión. A veces incluso descriptores de puesto, que es algo tan básico como un descriptor de puesto, no lo tienen. Entonces, acá se evalúa también con qué frecuencia se actualizan los DRPs y se hacen pruebas de continuidad. Las pruebas de continuidad se deben realizar más o menos una vez al año. A veces hay excepciones, se hacen un poquito más o un poco menos, pero más o menos una vez al año se debe hacer una prueba, ¿verdad? Y se debe someter a escenarios extremos. Debe existir acá un centro de cómputo alterno. Me preguntarán si he visitado centros de cómputo alterno. Sí, he visitado centros de datos de cómputo alterno, que son una máquina. Se los digo así, una máquina. Centros de datos que fueron diseñados y desarrollados por Citi, que es una entidad, perdón, ya mencioné un nombre, me disculpo, esto es con fines educativos,
que son centros de datos monstruosos, jóvenes. O sea, no saben la calidad. Incluso los centros de datos tienen más cumplimiento con otros estándares internacionales, mucho más que nuestro reglamento. Se los digo así. Entonces, se evalúa que ese centro de datos alterno esté funcionando, se evalúa cuál es la sincronización de la base de datos, de cuánto es el delay, ¿verdad? Entonces, ahí se evalúan muchas cosas. Se evalúa también si tiene una cintoteca, ¿verdad? Donde se almacenan las cintas. Acá sí he visto entidades que tienen cintoteca, se los digo así. Entonces, se evalúan muchos esos temas. En lo personal que hago, algo tan fácil cuando uno va a ver un centro de datos, no quiero ver el libro de ingresos al centro de datos, que esté actualizado, que no hayan blancos. Entonces, no es que uno sea quilloso y quiera buscarle cosas, pero por ejemplo, si me dejaste de otros pasos de nombre vacío, ¿quiénes eran esas personas? Interesa saber quiénes eran esas personas, de dónde venían, qué proveedor era. Entonces, son cosas tan básicas que se toman en cuenta. Entonces, por ejemplo, también una recomendación, una buena práctica, el centro de datos y los equipos de telecomunicaciones no estén en el mismo cuarto donde están los servidores y los equipos críticos de la entidad, ¿verdad? Esa es una recomendación, es una buena práctica. Los equipos de la telecomunicaciones y los proveedores de telecomunicaciones de SPP no deben entrar a mi centro de datos. Se los digo así. ¿Qué más debe tener acá? Deben haber plantas, generación de energía, la diésel o gasolina. Si ustedes me preguntan cuál es la planta más grande, es una de camión cisterna, una cisterna enterrada y de más de 5.000 galones, y esa es la de las que he visto. Ahí con unas baterías enormes. Entonces, se evalúa todo eso, se evalúa la capacidad y la independencia energética que puede generar a la hora de una contingencia. Entonces, todos estos temas que están evaluando. Y que nosotros, a lo largo de nuestra carrera, hemos visto, y todo esto que tenemos acá, lo hemos visto en la mayoría de días, digo, porque yo en algún momento la vi y la vi. Y todo esto nosotros lo vimos en nuestra maestra. Entonces llegamos al último dominio, que es seguridad de la información y ciberseguridad. Y yo creo que vamos a terminar rápido, porque ya pasa el tiempo, que me había pasado la ingeniera, una disculpa. En el tema de seguridad de la información y la ciberseguridad, pues es un tema bastante interesante que se evalúa o que tomamos en cuenta a la hora de hacer un análisis de riesgo o de hacer una revisión. Que se trata de la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos. ¿Verdad? Entonces, la confidencialidad se nos compartida con terceras personas. Los casos que hemos mencionado. Hay entidades que comparten información, la información propia de ustedes, con otras empresas, con otras entidades. Entonces, eso no se debe hacer, ¿verdad? Entonces, debe estar disponible esa información. Entonces, ustedes también se habrán dado en cuenta que cuando ustedes están realizando una aplicación y no pueden ingresar, pues, esa información en ese momento está disponible. Nosotros tenemos informes y tenemos monitoreo de la disponibilidad de las entidades. Es un monitoreo 24/7. ¿Y cómo es el monitoreo? Se lo digo. Ese monitoreo pues se lleva a cabo, hay un SOC, Security Operation Center. Incluso antes de que nosotros nos reporten de una baja del servicio, nosotros ya sabemos que ya están teniendo un problema. ¿Verdad? Eso es algo que les digo que no estoy involucrado en la área también, pero es algo que se lleva a cabo en conjunto con todas las entidades. En el tema de seguridad de la información, evaluamos que la información esté adecuadamente etiquetada, clasificada, que existan roles, responsabilidades,
existe un monitoreo de seguridad, que las políticas estén adecuadamente implementadas en el paro que puedo tener en los resultados. Y habría que algo que pasa mucho acá. Tener plata no es sino el tener una adecuada administración. Recuerde de eso. En una evaluación nosotros nos encontramos con ciertos temas de revisión de seguridad y todo. Entonces nosotros venimos a revisar políticas, porque tenemos que revisar las políticas. A mí me gusta mucho revisar la política de seguridad e información, clasificación y tratamiento. ¿Por qué me gusta revisar políticas? Cuando yo en la aseguradora, yo trabajé en políticas, desarrollé de cierta forma mi vínculo en el desarrollo de políticas. Pero cuando llega la calidad de esas políticas tienen un alcance y uno dice, ay, por Dios, pero quiero que me locale para este trabajo de mero que quiero hacer seguro unas cosas por arte de magia. Entonces no hay cosas claras, la política no tiene unos adecuados, nada correctamente autorizada, no está correctamente definido los roles. Entonces, otra cosa que nos pasa, por ejemplo, yo les puedo solicitar que mostrarme la política, un ejemplo de la por ejemplo, en una... Vamos a poner ejemplos a un restaurante. A McDonald's, no sé qué McDonald's, pero y un Carl's Jr. Entonces yo llevo a McDonald's, mira, política de comunicaciones con pollo campero. Si McDonald's y pollo campero muy interconectados y campero representa muchísimo para el negocio, yo esperaría que me identifiques políticas y que esa política que estoy viendo, que es fundamental, la tengas a la mano. Pero la verdad es algo que se da mucho. Pedimos revisar las políticas, por ejemplo, de tarjeta. Y esa política no está disponible. No la ubican, no la encuentran, no saben cuál es. Entonces, pues ahí hay un problema. Hay un problema de controles. Hay un problema que no tiene inventario de políticas. No se tiene bien documentadas para que haga la política. ¿Verdad? Entonces, eso es algo que impacta mucho. Y en Guatemala está impactando, lo digo así. También se evalúa temas de seguridad física, seguridad biológica. Y pues que existan también copias de respaldo, Acá también se evalúa el tema de la obtención de la información, que puede ser algo muy básico, que usted no puede decir, no, es que yo soy desarrollador, vale, por ejemplo, no está por ahí, no, yo soy desarrolladora, y pues a mí me va a impactar tanto que la información la van a dar, pero yo no voy a poder desarrollar de manera adecuada. Ok, está bien, entiendo tu caso. Y yo fui desarrollador, les digo, sé que si busca la información, a veces genera problemas de hablar de prueba. Pero en un mundo perfecto, donde nosotros creemos todos personas de bien, se lo digo así porque es algo de iluso, no todos personas de bien, no pasa nada, pero hay personas malintencionadas que van a robar datos sensibles. ¿Cuáles son esos datos sensibles? Número de cuenta, datos de tarjeta de crédito, o que cantidad de datos que se puede sacar y comercializar y hacer un provecho. ¿Verdad? Entonces, la obtención de la información es de vital importancia. Y acá les voy a contar, y quiero que ustedes lo hagan. Pregúntense o investiguen en sensibilidad en donde trabajan, si tienen un diagrama de flujo de datos. ¿Por dónde pasa toda la información que ustedes están manejando en su sistema? Tienen un diagrama de flujo de datos para identificar en qué punto de la información en riesgo tiene menos información.
Eso es muy importante. Se los digo, yo creo que desde el tema de manejo de datos hasta el momento no había una unidad que me diga, sí, yo tengo este diagrama de datos, tanto el y funciona de esta forma. Yo no he visto alguno. Y si ustedes han leído esta metodología para evaluar los riesgos, Mayer habla de los diagramas de datos. ¿Verdad? Las copias de respaldo lo tienen muy bien resguardadas, ¿verdad? Entonces, acá en seguridad de la información puede parecer aburrido, muy importante. Es donde está la ciberseguridad ahora. Entonces, acá ya en el nuevo reglamento ya se han incluido unos artículos para tratar de mitigar los riesgos relacionados con la seguridad de la información. Entonces, con los activos en el ciberespacio, ¿verdad? ¿Qué tan expuestos están? Y pues para concluir con el tema de la seguridad de la información, nosotros solicitamos los informes que realiza el oficial de seguridad, evaluamos esos informes, solicitamos los informes y los análisis de vulnerabilidades en las ciudades, solicitamos los análisis de riesgos. Entonces los análisis de vulnerabilidades es importante porque se revisan y se analizan que se le haya dado tratamiento a esa fecha de seguridad detectada, ¿verdad? Entonces, bueno, parte de lo que les he contado y mencionado es cómo nosotros evaluamos, cómo nosotros gestionamos el riesgo tecnológico. Después de hacer todo esto, nosotros plasmamos informes y ya presentamos resultados ante el ente regulador y luego ya los reguladores presentan ante la entidad de evaluar. Entonces es un ciclo completo, es un proceso donde interviene no una persona, sino no es solo una persona. Es un grupo de profesionales muy fuerte. Es muy fuerte, es un grupo de profesionales de más de 15 personas, se los digo así. Y yo creo que es un grupo de más de 15 personas. Entonces, créanme, cuando llega la edad de que mira, quiero ver esto, es porque no es tal vez a veces no lo van a tener. Y uno a veces se la pregunta, teniendo la esperanza de que algo lo corrige. Pero no, entonces, de mi parte, esta sería mi presentación, jóvenes, como nosotros realizamos las evaluaciones, porque es importante, de verdad. Tomamos en cuenta que evaluamos y cómo se presentan los resultados. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta, pues voy acá para atender sus inquietudes. Muchas gracias, ingeniero. Para muchas